Hola, nos encontramos una vez más con un café con raíces. Claro, y con aroma A a toda Torah. hora. ¿Ya? Sea muy bienvenido, ¿cierto?, a nuestro canal. Y gracias, muchas gracias por ver, ¿cierto?, estas porciones. Ya hoy día nos toca estudiar la séptima aliyá, que está en Génesis, capítulo 36, del versículo 20 al versículo 43. Pero antes de empezar, ¿cierto?, vamos a orar al Eterno pidiendo su dirección, pidiendo, ¿cierto?, lo que Él quiere, que ustedes puedan, ¿cierto?, escuchar y que sea realmente algo que motive su vida, ¿ya? Así que dirígenos tú en una oración. Amén. Padre bendito, Señor Rey del universo, queremos exaltar tu nombre, queremos, Padre, decirte que te amamos, Señor, que queremos ser obedientes a ti, a tu palabra. Bendecimos en esta hora, Señor, y pedimos protección por nuestro amado pueblo de Israel, para que tu mano esté sobre esa tierra bendita, Señor. Y rogamos también, Señor, por este estudio, por las personas que lo están mirando, Señor, para que sean bendecidos a través de tu palabra, Señor. Porque siempre estudiar tu palabra nos ayuda y nos bendice. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Ya? Bueno, este pasaje, ¿cierto?, que vamos a leer hoy día, lo comenzó ayer nuestra hermana Angélica, ¿cierto?, en su aliyá, ¿ya? Y nos lleva a la descendencia de Esaú, ¿ya? Tiene 43 versículos, entonces quiere decir que para Dios es importante informarnos con respecto a este pueblo. Tú sabes que las descendencias tienen Una relevancia. y una consecuencia final. Por algo, ¿cierto?, el Eterno coloca 43 versículos hablando de la descendencia de Esaú, ¿ya? Así que partamos. Le invito a que lean el pasaje. Nosotros no lo vamos a leer hoy día porque es bastante extenso y sobre todo, ¿cierto?, también porque por los nombres nos vamos a enredar, ¿ya? Pero queremos que ustedes los lean. Hoy día vamos a estudiar, ¿cierto?, del versículo 20 al versículo 43, ¿ya? Aquí podemos ver la insistencia del Eterno de recalcar que Esaú es Edom, una y otra vez, ¿cierto? Como tú lo acabas de decir. Es porque nos quiere enseñar que los edomitas son los que quieren exterminar al pueblo de Israel. Claro. Así como ayer, hoy día lo seguimos viendo, que este pueblo de Edom sigue tratando, ¿cierto?, de hacer guerra y de perjudicar al pueblo de Israel. Y por algo, ¿cierto?, como decíamos recién, ya en el capítulo 36, los versículos 1, 8, 9, 17, 19 y 43 nos recalcan, ya, ¿cierto?, o nos repiten varias veces de que Esaú es Edom, ¿cierto? Ahí hay una información importante. Lo que está escrito en la palabra no es solamente, ¿cierto?, por escribirla, sino porque Dios, ¿cierto?, en su tremendo poder y autoridad, ¿cierto?, Él pensó siempre en todas estas generaciones, hasta nuestra generación y la que a lo mejor pueden venir, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, tienen que entender quién era Esaú, ¿ya? En esta descendencia de Esaú está llena de promiscuidad sexual y de pecado. Y como vimos anteriormente, que la palabra nos habla acerca de Esaú. Todo esto está en el relato, ¿cierto? Vemos ahí cómo hay una promiscuidad, hay un pecado que se va repitiendo. Y por algo, ¿cierto?, ahí en Romanos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, nos dice el Eterno, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿cierto?, aborrecí. Entonces, hay algo importante en todo esto que debemos nosotros pensar, ¿ya? Esaú trasladó a su numerosa familia hacia la región montañosa de Seir. Esto lo encontramos en Génesis 36, del 7 al 8. En ese momento Seir ya estaba ocupado por los horeos. Este es el mismo grupo que se menciona en Génesis 14, 6, cuando Abraham se vio obligado a rescatar a su sobrino Lot. Esto lo encontramos en Génesis 14, del 12 al 16. Y en Deuteronomio 2:12 dice, Seir estuvo habitada por los horeos, pero los hijos de Saúl los expulsaron de allí, lo arrojaron de su presencia y en su lugar ellos habitaron ya ese lugar, tal como lo hizo Israel en la tierra que Dios le dio por posesión, ¿ya? El nombre de Seir es irónico, ya que significa peludo. Seir. Al igual que Esaú, ¿verdad? Que después lo conquistó. También. O sea, de peludo a peludo.
Claro. Yo creo. ¿Ya? Todo este Importante. relato lo encontramos en Génesis 27:11. Correcto. Seir tuvo 7 hijos y nietos también, indudablemente, ¿ya? Pero de estos hijos no tuvieron, estos hijos, ¿cierto?, no tuvieron exentos de situaciones graves y de pecado, ya como nos da el relato en esta genealogía de Génesis, ¿ya? Ahora, indudablemente, ¿cierto? Acá en este relato nos relata la genealogía, pero muchos de estos nombres están repetidos en varias partes de la Biblia también con respecto, ¿cierto?, a las situaciones que ellos vivieron. Principalmente, ¿cierto?, de un tipo sexual, ¿ya? Ellos infringieron, ¿cierto?, por muchas cosas, ¿cierto?, o por muchas situaciones, el pecado. Transgredieron las normas. Exactamente. Por ejemplo, ya algunos relatos, ¿cierto? Sibeón, que sería bueno que ustedes lo leyeran, ¿cierto? Se acostó con la mujer de Aná y así nació Aholibama, ¿ya? Por eso la Torá dice que Aholibama era hija de Aná, su padre oficial, y también hija de Sibeón, su padre biológico, ¿ya? Elifaz fue el hijo primogénito de Saúl. Es mencionado como uno de los amigos de Job. Mira qué interesante. Esto lo encontramos en Job 2:11 Y es y en importante. Génesis, 36:11. Perdón, y es interesante porque uno dice, pero ¿cómo si Job está mal en la parte bíblica, ¿cierto? O, perdón, En el orden de la Biblia. Claro, está muy lejos, pero eran contemporáneos. Claro. ¿Ya? En el versículo 5, ¿cierto?, podemos ver que Coré era un hijo bastardo de Elifaz, ya que este se había acostado con la esposa de su padre, con esta Aholibama, mujer de Saúl. ¿Ya? Cefo fue nieto de Saúl, llegó a ser rey de Grecia e Italia. Cefo tuvo un nieto llamado Latinus y eventualmente un descendiente llamado Rómulo, que fue el fundador de Roma. Mira, Por eso relacionamos. importante, por eso que es tan importante este capítulo, que antes lo pasábamos como, pucha, qué aburrido, pero toda la información que podemos sacar. Exactamente. Según Crónicas 101:36, Timna fue hija de Elifaz, ¿ya? Hijo de Saúl. Elifaz era hijo de Saúl. Esto nos enseña que Elifaz, ¿cierto?, se acostó con la esposa de Seir y de allí nació Timna. ¿Ya? Luego Elifaz la tomó como concubina, por eso en el versículo 22 dice que Timna era hermana de Lotam, era hermana de madre, pero no de padre. Ahí ya tenemos todas estas situaciones. ¿Ya? De la unión entre Elifaz y Timna nació Amelec, cuyos descendientes se convertirán en los enemigos más importantes para Israel por todas las generaciones, como está escrito en Éxodo 17:16. Que dice, el Eterno lo ha jurado, el Eterno hará guerra, ¿cierto?, con Amelec, ¿ya?, de generación en generación. Y hoy día lo podemos ver, hoy día hay un Amelec. En cada generación hay un Amelec, en ¿verdad? guerra con Israel, ¿ya? ¿Quién es? Hamás, ¿ya? Hamás es el grupo terrorista, ¿cierto? Se levanta contra Israel y siempre hubo, ¿ya? Amán fue descendiente de Amelec. Herodes el Grande fue descendiente de Amelec. Aquí lo vemos, ¿verdad? Según la palabra en Éxodo, hay un Amelec en cada generación, que es el principal enemigo contra el pueblo de Israel. Ahora, llevando a los planos, ¿cierto?, espiritual, también hay Amelecs o Amelecitas, ¿cierto?, en las vidas de las personas que se levantan contra Dios, ¿ya? Todo pecado es transgresión a la ley, es transgresión al Eterno, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, también nos podemos llevar y podemos tener esta, ¿cierto?, perspectiva desde el punto de vista espiritual, ¿ya? Tenemos a Amelec en nuestra vida, ¿cierto? Nos levantamos en contra del Eterno, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Quiere que le obedezcamos, pero nosotros somos desobedientes. Estamos haciendo guerra contra el Eterno. Y el Eterno dice que, ¿cierto?, contra estas personas tendrá, ¿cierto?, guerra siempre contra ellos. Entonces es importante tener esta relación. Dice que, es cierto también, Sibeón ya se acostó con su propia madre, la esposa de Seir, y ella tuvo a Aná. Así que Sibeón era padre de Aná y hermano mayor de Aná al mismo tiempo. Mira, todas estas situaciones. También podemos ver que Sibeón se acostó con su nuera, que también era su cuñada, la esposa de Aná, y así nació Aholibama, que fue la segunda esposa de Saúl. O sea, aquí había
una promiscuidad, pero tremenda. Tremenda. Aná era un bastardo, nacido de una relación ilícita. Su mente estaba depravada y por eso mezcló uno de los asnos de su padre con una yegua. Y así descubrió los mulos. La palabra que ha sido traducida como mulos es yemin, plural de yem, que significa fuente caliente o mulo. Se habla de que Aná pastoreaba los asnos de su padre Zibeón. De esos asnos sacó los mulos. Interesante, o sea, acá ya hay mezclas. Y ¿Ya? bueno, ahí hay un mandamiento que dice que uno no puede mezclar, ¿cierto? Los animales, las razas de los animales, incluso de los vegetales. Exacto. Es un mandamiento, entonces aquí ya está incumpliendo un mandamiento muy importante. Exactamente, ¿ya? Ya en el versículo 31, ¿cierto? Dice la palabra, ¿cierto? Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel, ¿ya? ¿Cierto? El pecado, ¿ya? O la situación, ¿cierto? De este tipo, de esta, podríamos decir, promiscuidad, de este cierto deseo de ser poderoso. Recordemos que Saúl, ¿cierto? Fue gran cazador, tal cual como lo fue, ¿cierto? Nimrod, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Había todo este proceso, este deseo de ser poderoso, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Ellos empezaron antes que Israel a tener reyes, ¿ya? Edom empezó a tener reyes, como tú lo dices, ¿cierto? Cuando ya los israelitas tuvieron reyes, ¿cierto? Edom ya no tenía reyes porque ya habían sido, ¿cierto? Conquistado todo o habían sido, ¿cierto? Abolidos y quedaron los jefes tal como lo muestra, ¿cierto? El relato bíblico en los versículos del 40 al 43, ¿ya? Hubieron 8 reyes en los edomitas, ¿ya? Y fueron seguidos por 8 reyes de los hijos de Israel. O sea, tuvieron 8 reyes ellos, ¿cierto? Antes que Israel tuviera un rey, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Y los reyes son desde Saúl hasta Joram, ¿ya? Que son los 8 reyes que nos relata, ¿cierto? El relato bíblico. En 2 Reyes 8:20 podemos ver, dice, en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram a Zair y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Pero su ejército huyó de sus tiendas y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. ¿Ya? Y en los versículos finales podemos ver, estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, según sus familias, sus localidades, por sus nombres. El jefe de Timna, el jefe de Alba, el jefe de Yetet, el jefe de Magdiel. Estos nombres corresponden a lugares geográficos, como dice sus localidades. Exactamente, ¿ya? El área de Magdiel se refiere a Roma. Dicen los sabios de Israel en la Torá oral que Saúl recibió de Dios la honra de que sus descendientes fundaran 120 países, desde Seir hasta Magdiel, como recompensa por haber desalojado la región que compartía con Jacob y se había ido a otra tierra. Claro, eso es lo que dice lo que dice, ¿cierto? La tradición oral, ¿ya? Que es importante también. Nosotros no podemos, ¿cierto? Decir que eso no es válido, ¿ya? Porque es, ¿cierto? Es la comunicación, ¿cierto? De generación en generación en el pueblo de Israel, ¿ya? El nombre Magdiel se interpreta como Dios engrandeció, en alusión al hecho de que Dios concedió a la civilización romana más grandeza y poderío que las demás naciones. Interesante. O sea, Magdiel está relacionado con Roma. ¿Por qué? Porque viene, ¿cierto? Por lo que habíamos visto recién, ¿cierto? A través de uno de los hijos de Saúl, ¿ya? Esaías, ¿cierto? Tenía 2 méritos importantes. Honró a su padre y respetó el territorio de su hermano de Jacob. Por eso su civilización pudo permanecer y crecer y llegar a ser un gran imperio, ¿cierto? El imperio romano. Pero finalmente, como hemos dicho, antes su reinado será reemplazado por los descendientes de Jacob, como dijo, ¿cierto? Nuestro Yeshua, ya en Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Ya? Finalmente, en esta porción de la Parashá, vemos que el Eterno sigue siendo fiel a su promesa de hacer de su pueblo uno grande, y que a pesar de las otras naciones que se levanten contra Israel, no prosperarán, sino que serán aniquilados.
de esta descendencia salen los amalecitas, que son religiones y sistemas que lo único que quieren es destruir al pueblo del Dios poderoso de Israel. Claro. Así que podemos ver, ¿cierto?, en este pasaje o en esta parachá, también nos desnuda, ¿cierto?, a este Edom, ¿ya? Ya lo tenemos identificado. Exactamente, y sabemos hacia dónde vamos, importante. Vemos ¿cierto?, la genealogía y vemos que de Ismael, ¿cierto?, sale el pueblo árabe y de Edom salen todas estas naciones, sobre todo la nación, ¿cierto?, romana o el imperio romano, que hizo muchos daños al pueblo de Israel. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? No menospreciemos la palabra del Señor, porque hay cierto, acá nos dice y nos relata cómo, ¿cierto?, este pueblo, ¿ya?, quiere la destrucción total de Israel. Así que oremos también por Israel, ¿cierto? Oremos para que el Señor los proteja, porque allí, ¿cierto?, va a haber bendición. ¿Ya? Vemos ¿Ya? cómo todo es profético. Todo es profético. ¿Ya? Bueno. Hasta aquí hemos llegado. Con la parachá, ¿cierto? Y seguimos compartiendo un café con raíces. Con raíces. ¿Ya? Con aroma a Torá. Y mañana los esperamos con una nueva parachá. Perdón, parachá, sí. Una nueva parachá que está bendiciendo nuestras vidas. Exactamente, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, ¿ya? Que tengan un excelente día.